Imagina por un momento que todo en tu vida cambia de un día para otro. María y yo, José, vivíamos en Nazaret, una aldea tranquila cuando llegó la noticia que alteraría nuestros planes. Un edicto de César Augusto. El emperador ordenaba un censo, y cada persona debía registrarse en su ciudad de origen. Para nosotros, eso significaba viajar a Belén, la ciudad de David, ya que mi linaje provenía de allí. Tal como está escrito, por aquellos días salió un edicto de parte de César Augusto, ordenando que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Lucas 2:1. Pero había un desafío. María estaba en las últimas semanas de su embarazo. ¿Cómo podría llevar a mi esposa en su estado por un camino tan largo y difícil? Nazaret y Belén estaban separados por casi 150 kilómetros de terreno montañoso. Un viaje de días, especialmente para alguien esperando un hijo. Aún así, no había otra opción. La ley romana no admitía excusas. El viaje a Belén. Partimos al amanecer, dejando atrás nuestro hogar y confiando en que Dios guiaría cada paso. María montaba en un burro mientras yo caminaba a su lado, sosteniéndola con cuidado en los tramos más difíciles. Cada noche, al detenernos a descansar bajo el cielo estrellado, sentía el peso de la responsabilidad como esposo y protector. Pero también estaba la promesa divina. El niño que María llevaba en su vientre no era un bebé cualquiera, sino el Salvador prometido. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Lucas 2:3-4. El camino no fue fácil. Atravesamos terrenos polvorientos y escarpados. Algunas noches hacía frío, y el cansancio intentaba apoderarse de nosotros. Pero en cada momento difícil, recordábamos que este no era solo un viaje físico, era un viaje de fe. Dios nos había escogido para algo más grande de lo que podíamos comprender. Y aunque no siempre entendíamos el por qué, sabíamos que su plan era perfecto. Finalmente, después de días de esfuerzo, divisamos las colinas que rodeaban Belén. Pero al llegar, nos enfrentamos a un nuevo obstáculo. La pequeña ciudad estaba abarrotada por el censo, y no había espacio en ninguna posada. De puerta en puerta preguntamos, pero la respuesta era siempre la misma: no hay lugar. Mientras avanzábamos, mi corazón oscilaba entre el miedo y la esperanza. ¿Estaríamos realmente preparados para recibir al Hijo de Dios en estas condiciones? Y entonces, en medio de la incertidumbre, encontramos refugio en un establo. No era un lugar digno de un rey, pero ahí terminaría nuestro viaje, en un rincón humilde, donde algo maravilloso estaba por suceder. Aunque el camino había sido arduo, sabíamos que lo más desafiante aún estaba por venir: el nacimiento en el pesebre. Después de un viaje agotador y sin encontrar un lugar adecuado donde hospedarnos, finalmente aceptamos refugiarnos en un establo. Era un lugar sencillo, lleno de olor a heno y rodeado de animales que dormitaban en silencio. No era el sitio que había imaginado para el nacimiento de un niño, mucho menos del Salvador. Pero en mi corazón sabía que los planes de Dios, aunque misteriosos, siempre tienen un propósito más grande. Esa noche, en la tranquilidad de aquel humilde establo, sucedió el milagro. María comenzó a sentir las señales del parto. Con cada momento que pasaba, me invadía una mezcla de nervios y esperanza. Nunca me había sentido tan consciente de mi papel como protector de mi familia, y a la vez tan pequeño ante el peso de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, después de un esfuerzo lleno de fortaleza y fe, el bebé nació. Era Jesús, el Hijo de Dios, el Emmanuel, cuyo nombre significa Dios con nosotros. Allí, en un pesebre lleno de paja, lo colocamos con cuidado, envuelto en pañales, tal como lo relata la Escritura. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas 2:7. Mirarlo por primera vez fue como contemplar una luz en medio de la oscuridad. No era un bebé ordinario. En sus pequeños ojos se reflejaba la promesa de salvación para toda la humanidad. Mientras María lo acunaba, sentí que el establo humilde se transformaba en un palacio celestial. Ese pesebre, aunque rudimentario, simbolizaba tanto. Era una muestra de la humildad con la que Dios decidió entrar en nuestro mundo. No en un templo majestuoso, no rodeado de reyes, sino en un lugar sencillo, accesible para todos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Como está escrito, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. 2 Corintios 8:9. En ese instante, comprendí que este pequeño niño traería esperanza a los desesperados, luz a los perdidos y paz a los corazones inquietos. Mientras María y yo mirábamos a Jesús, sentíamos que el mundo entero se detenía, como si incluso la creación celebrara lo que acababa de suceder. Pero este milagro no sería un secreto por mucho tiempo, porque la noticia del nacimiento del Salvador pronto sería proclamada de una manera sorprendente y celestial. El anuncio de los ángeles a los pastores. Aquella noche, mientras cuidábamos de Jesús en el humilde establo, lejos de la ciudad, algo extraordinario ocurría en las colinas cercanas. Un grupo de pastores vigilaba sus rebaños bajo el cielo estrellado, como lo hacían cada noche. Eran hombres sencillos, alejados del bullicio de Belén, pero en el plan de Dios, ellos serían los primeros en escuchar la noticia más maravillosa de la historia. De repente, el cielo se iluminó con una luz deslumbrante, y un ángel del Señor se apareció ante ellos. La gloria de Dios los envolvió, y aterrorizados, los pastores se cubrieron los rostros. Pero el ángel les habló con palabras que calmaban el miedo y llenaban el corazón de esperanza. No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:10-11. Puedo imaginar sus rostros al escuchar este anuncio. Ellos, hombres humildes, a menudo despreciados por la sociedad, habían sido escogidos por Dios para ser los primeros testigos de la llegada del Mesías. Era una señal de que la salvación no era solo para los grandes y poderosos, sino para todos los que tuvieran un corazón dispuesto a creer. El ángel continuó, dándoles una señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Y en ese instante, como si el cielo entero celebrara, apareció una multitud de ángeles cantando: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2:16. El canto de los ángeles resonaba como una melodía celestial, anunciando no solo el nacimiento de Jesús, sino también el propósito de su venida: traer paz, esperanza y reconciliación entre Dios y la humanidad. Los pastores, sin perder tiempo, se dijeron unos a otros: Vayamos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Lucas 2:15. Dejaron sus rebaños y emprendieron el camino, guiados por la promesa de lo que encontrarían. Mientras avanzaban, el mensaje de los ángeles seguía resonando en sus corazones. No podían contener su emoción ni su asombro. Esa noche, lo común se convirtió en extraordinario, y los pastores, hombres de la periferia, se convirtieron en los primeros heraldos de la buena nueva. La adoración y los primeros testigos, cuando los pastores llegaron al lugar que el ángel les había indicado. Lo que encontraron superó cualquier expectativa que pudieran haber tenido. Allí, en un humilde establo, vieron a un niño recién nacido, acostado en un pesebre y envuelto en pañales, tal como el ángel les había anunciado. María y yo los recibimos con asombro,
pues no esperábamos visitas tan inusuales en aquella noche especial. Con lágrimas en los ojos y corazones llenos de reverencia, los pastores se arrodillaron ante el pesebre. No era solo un gesto de admiración, sino de adoración sincera. Ellos, hombres sencillos, habían reconocido que el niño ante ellos no era un recién nacido ordinario. Este era el Salvador, el Mesías prometido, el Emanuel, Dios con nosotros. Mientras observábamos a los pastores, escuchamos cómo nos contaban todo lo que había sucedido en las colinas. Hablaron del ángel que les dio la noticia y del coro celestial que proclamó: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Lucas 2:14. Cada palabra que pronunciaban confirmaba lo que ya sabíamos en nuestros corazones. Este nacimiento era el cumplimiento de las promesas eternas de Dios. Los pastores no podían contener su entusiasmo. Salieron del establo y comenzaron a proclamar lo que habían visto y oído. Lucas lo describe así: Cuando lo vieron, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Lucas 2:17-18. A pesar de la humildad del escenario, aquel pequeño establo se convirtió en el epicentro de un mensaje que cambiaría al mundo. Los primeros testigos del nacimiento de Jesús no fueron reyes ni sacerdotes, sino pastores, hombres comunes que respondieron con fe al llamado de Dios. Esto nos recuerda que Dios no elige según la posición o riqueza, sino según la disposición del corazón. Mientras reflexionaba sobre todo esto, María, con su mirada serena, guardaba cada palabra y cada momento en su corazón, como si supiera que este sería solo el comienzo de una historia mucho más grande. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Lucas 2:19. El mensaje universal del nacimiento de Jesús. La historia del nacimiento de Jesús no terminó en aquel establo en Belén. Al contrario, allí comenzó un mensaje que resonaría por generaciones, transformando vidas y trayendo esperanza a toda la humanidad. Ese niño que yacía en un pesebre humilde, envuelto en pañales, representaba mucho más que el cumplimiento de una profecía antigua. Era el cumplimiento de la promesa divina, el puente entre el cielo y la tierra, la manifestación de que Dios no solo estaba con nosotros, sino que había venido a caminar entre nosotros, a compartir nuestras luchas y a redimirnos. Como dijo el profeta Isaías siglos antes: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. El mensaje del nacimiento de Jesús trasciende el tiempo y las circunstancias. En su humildad, vemos cómo Dios elige lo sencillo y despreciado para mostrar su gloria. No nació en un palacio rodeado de riquezas, sino en un pesebre, señalando que su reino no sería terrenal, sino espiritual. En la visita de los pastores, entendemos que el mensaje de salvación es para todos, sin importar el estatus o la posición social. Este evento nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas. Jesús vino a traer paz a los corazones inquietos y esperanza a los desalentados. Como los ángeles proclamaron: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2:14. Es un llamado a reconciliarnos con Dios y con los demás, a vivir en la luz de su amor y a compartir esa alegría con el mundo. Cada elemento de esta historia nos enseña algo profundo: la obediencia de María, la fidelidad de José, la adoración de los pastores y la humildad del pesebre. Todo nos lleva a entender que el nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, sino el inicio de un plan de salvación eterno. Mientras recordamos este milagro, debemos hacernos una pregunta: ¿cómo podemos hoy compartir este mensaje con los demás?
así como los pastores corrieron a proclamar lo que habían visto y oído. Somos llamados a llevar esta buena nueva al mundo, para que cada corazón pueda conocer la paz y la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Este mensaje universal es la esencia de la Navidad. No es solo un recuerdo de un nacimiento en Belén, sino una invitación a abrir nuestros corazones a la presencia viva de Jesús, permitiendo que transforme nuestras vidas y nos guíe hacia un propósito mayor. El nacimiento de Jesús ocurrió en un tiempo de grandes cambios y desafíos para el pueblo de Israel. En ese momento, la región estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una superpotencia que gobernaba con fuerza y controlaba gran parte del mundo conocido. Herodes el Grande, un rey títere impuesto por los romanos, gobernaba Judea. Su reinado, aunque marcado por grandes proyectos arquitectónicos como la renovación del templo en Jerusalén, también era conocido por su crueldad y paranoia. El edicto de César Augusto, que ordenaba el censo, no solo buscaba organizar la administración imperial, sino también garantizar la recaudación de impuestos, una carga que caía sobre los hombros del pueblo común, ya agobiado por la pobreza y la opresión. En medio de este panorama político y social, el nacimiento de Jesús cobra aún más significado. Él no vino como un rey terrenal con ejércitos y palacios, sino como un humilde niño nacido en circunstancias sencillas, en un tiempo donde la esperanza parecía lejana. Esto subraya el mensaje central del Evangelio. Dios se identifica con los humildes y marginados, trayendo consuelo, redención y un reino que no es de este mundo. Este niño, nacido en un pesebre, es el recordatorio eterno de que Dios está con nosotros, transformando la humildad en gloria y la incertidumbre en esperanza. Si este contenido resonó contigo, no olvides compartirlo con alguien más que pueda necesitar escuchar este mensaje hoy. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia del nacimiento de Jesús te inspira más? Nos encantaría leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido que edifique y enriquezca tu fe. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.